escuchábamos a Movie, Natural Blues, y ahora vamos a charlar y a que nos cuente un poco respecto de los nuevos proyectos, de lo que es esto del zoológico, sin zoológico, con zoológico, cómo es el tema. Vamos a hablar con Andrei Chichervine, que es guardaparque de la Reserva Natural de Pilar, es docente y participa en numerosos proyectos científicos de conservacionismo. Ahí lo escuchamos. Andrei, buenas noches. ¿Cómo te va? Eduardo Murphy. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. Un placer de escucharte. Un gusto siempre. Le tuve que decir a Sandra que resuma un poco tu currículum, porque si no nos alcanzaba una hora. Sí, bueno. Proyectos de conservación de aguaraguazú, ¿de qué otros animales más? Bueno, justamente hoy acabo de presentar, digamos, parte de lo que fue este estudio que estamos haciendo en el campo, un poco sobre el tema del aguaraguazú en Chaco y Corrientes, ¿no? En un simposio que se dio en la Universidad Maimónides. Y justamente yo tuve el honor porque la colega con la que trabajé, la bióloga, está en el campo ahora relevando más información sobre la especie, y como no está en Buenos Aires, bueno, yo tuve la oportunidad de presentar un poco el proyecto, y está muy bueno, está muy bien orientado, digamos, a lo que es la educación para derribar los mitos relacionados con esta especie, porque la gente por ahí sigue pensando que es un lobizón, de que come gallinas, personas, terneros y todas esas cosas, ¿no? Que no son ciertas, así que mucho trabajo para hacer en ese lado. ¿Y seres humanos come? No, claro que no, son todos mitos. No. Es un animal muy pacífico, que muy tímido, no se acerca a la gente, no. Bueno, Andrei Chichervine lo conocí en el año 2012 en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, cuando, invitado por el diputado Adrián Camps, se nos convocó a determinados animalistas, se hizo una convocatoria abierta para hablar sobre el zoológico. En aquel momento había un remate, se iba a hacer un remate de la concesión, y apareció un flaquito no por despectivo, sino porque es delgadito, y traía unas hojitas y contó que tenía un proyecto que se llamaba Jardín Ecológico. Es el que están escuchando, es Andrei Chichervine. Andrei, ¿es el mismo proyecto que presentó Larreta con bombos y platillos? No, Eduardo, no exactamente. El proyecto que presentó ahora Larreta junto con el ministro Freire retoma algunas cosas del proyecto Jardín Ecológico, pero no es el mismo proyecto, y nosotros no es lo mismo que hemos presentado nosotros en legislatura, ¿no? Y además este anuncio se dio de repente, nosotros ni nos habíamos enterado prácticamente de que ellos iban a anunciar algo así, y bueno, si bien hay muchos puntos en común, también hay algunos que no se tocan tanto, ¿no? En cuanto a ese proyecto. Por ejemplo, ¿qué podemos nombrar como diferencias, pero diferencias en contra a lo que nosotros habíamos adherido en aquella oportunidad? Bueno, algunos puntos diferentes. Uno de los principales es el siguiente. Nosotros, como sabemos lo complejos que son los traslados de animales, y sobre todo el tener un buen destino para ellos, entonces nosotros en el proyecto de ley que presentamos, lo que suponemos, y lo que eventualmente yo creo que va a pasar con muchos animales, es que van a tener que permanecer en este predio del EXO de Buenos Aires durante un tiempo. Entonces la idea nuestra era no sacar afuera una gran cantidad de animales de entrada, sino hacer como un santuario dentro del mismo zoo de Buenos Aires, que no sea accesible al público, a la vista del público, sino que el predio sería en parte, digamos, este santuario de estos animales, y en parte para paseo público. Un poco está funcionando como eso ahora, porque el paseo público se ha restringido mucho dentro del zoo de Buenos Aires, pero igualmente no se lleva al nivel que nosotros lo habíamos planificado. Y todavía, si vos me preguntas a mí, para mí no están claros todavía los destinos de la mayoría de los animales que el gobierno dice que los va a sacar del zoo de Buenos Aires, ¿no? Y Andrei, tengo una pregunta respecto a la reproducción de los animales que ya están en el zoológico. ¿Prevé algo tu proyecto? Sí, por suerte, ese es uno de los puntos que ha retomado también el gobierno de la ciudad ya hace tiempo. Se prohibió la reproducción de animales dentro del zoo, de aquellos que no están sujetos a ningún proyecto de conservación. Porque viste que recientemente nació una jirafa, hace muy poquito tiempo. Claro, lo que pasa es que algunos animales ya estaban en su momento ya de tener, otro fue por supuesto descuido, digamos, de la concesionaria anterior, que no se habría dado cuenta de que se estaba produciendo una nueva gestación, y nada. Después hay también otro tema, ¿no? No solamente se prohibió la reproducción de animales, sino también su venta, pero al momento de poner esta regla, la concesionaria ya había tenido clientes que le habían comprado los tigres blancos.
¿no? Entonces esas son ventas que ya se tenían que concretar sí o sí. Discúlpame, ¿cuál fue el destino de estos tigres? ¿Tenés idea? No, es que todavía no se fueron hasta donde yo sé, me parece que siguen ahí en el zoo. Yo creo que es otro zoológico el que los compró, pero no te sé decir exactamente cuál. Bueno, a ver, para que se entienda, cerrar un zoológico es ir a la ferretería, comprar un candado, ponérselo en la puerta y se terminó. No, claro que no. Es un proceso muy complejo, ¿no? El cierre, y yo creo que es un proceso que puede ser peligroso para los animales si se toma de la noche a la mañana la decisión de cerrar un zoológico sin tener en vista todo lo que va a pasar, ¿no? Puede ser riesgoso porque de pronto si el lugar está cerrado y no ingresan más visitantes, no ingresa más dinero, se baja el presupuesto, el personal no hay con qué pagarle y a los animales no hay con qué alimentarlos. Es así de simple, ¿no? Y lamentablemente ha pasado en algunos zoológicos donde después han tenido que salir el Estado, ¿no?, a tratar de paliar estas situaciones, pero muchas veces hay animales que terminan a la deriva o en peores destinos que antes, ¿no? Entonces eso hay que evitarlo a toda costa. ¿Y se prevé algún tipo de plan, digamos, entre comillas, de parte del Estado en tu proyecto? ¿Se propone algo así como una sustentación de parte del Estado para el alimento de estos animales y todo el tema de veterinarios y demás? Sí, seguramente. Nosotros estamos manejando varias opciones respecto a cuáles van a ser los ingresos en dinero al jardín ecológico si se llegara a dar. En este caso el ecoparque eventualmente también se tiene que sustentar con algo, ¿verdad? Igualmente vale decir que durante la época de la concesionaria, ¿no?, que terminó hace muy poquito, se recibían algunos fondos para alimentos de animales, ¿sí? Algunos de los empleados estaban pagos por el Estado igualmente, no por la concesionaria, y además que esa misma concesionaria no estaba cumpliendo con los plegos de la concesión, que era el pago de 1.100.000 pesos por mes. Entonces, teniendo en cuenta este panorama de que ya se venía bastante mal con ese tema, yo creo que lo podemos mejorar mucho. La idea no es, por supuesto, pasar ese precio al costo de las entradas, ¿verdad?, que hasta el momento sigue siendo el mismo costo que cuando terminó la concesionaria, pero la idea nuestra era hacerlo más accesible, ¿no?, porque pagar casi 200 pesos hoy día es prohibitivo para mucha gente que sí quiere conocer este lugar o ver en qué se va a transformar, y el día de mañana va a poder ingresar a un lugar ya totalmente dedicado a la conservación y la educación ambiental, y la idea no es ponerlo a precios prohibitivos, ¿verdad? Pero también es cierto que se tiene que sustentar el proyecto. La idea es trabajar con ONGs y hacer fundraising donde eso fuera posible, ¿sí? Trabajar mucho en conservación, pero también yo creo que eventualmente se necesita un presupuesto del Estado, porque el zoológico es del Estado, y tiene monumentos monumentos arquitectónicos que tienen que ser mantenidos por el Estado, ¿no? Porque ya vimos lo que pasa cuando lo dejamos en manos de privados, ¿no? En toda esta época, a partir de los 90, el zoológico fue totalmente saqueado y abandonado, ¿no? Y bueno, el Estado se puede hacer a un lado, pero después el privado, lo más probable es que no cumpla con lo que tiene que cumplir, ¿verdad? Andrei, te agradezco mucho, aunque no sepas si hiciste la venta para las próximas entrevistas que te vamos a hacer, porque queremos dejar en claro eso, que hay que trabajar en conservación, pero que no es necesario un zoológico para eso. Claro. Así que desde ya te estamos llamando próximamente, vemos cómo sigue este proceso que encaró el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tratamos de explicar cómo hay que trabajar en conservación en el siglo XXI realmente. Buenísimo, Eduardo. Sí. Te agradezco mucho, te mando un abrazo enorme, Andrés. Un abrazo. Que ande Hasta bien. pronto, suerte.